Solamente deciros un tema muy importante, que la OMS estima que 1 de cada 5 niños y niñas y adolescentes pueden tener problemas ahora mismo de desarrollo emocional o problemas de comportamiento, de conducta. Pero sobre todo el segundo párrafo es el que a mí más me llama la atención y quizá justifica el que estemos aquí, o por lo menos que yo sea uno de los temas que más esté trabajando en ponencias durante estos 2 últimos años. Aparecen los problemas de enfermedad mental antes de los 15 años, en un 75%, antes de los 18 años. Quiero decir que la escuela es el entorno donde podemos detectar y donde ya intuitivamente, sin saber mucho de salud mental, ni de psiquiatría, ni de psicología, percibimos que hay alumnos, que hay alumnas que por algo no va bien aquello y que si no se ataja y no se hace algo puede desembocar en una enfermedad mental. ¿Esto por qué lo digo? Porque se han hecho estudios económicos de lo que supone la prevención, porque si esta persona no se detecta a tiempo y no se pone un tratamiento a tiempo, va a ser una persona con enfermedad mental que va a consumir muchísimos recursos económicos. Estoy hablando solamente de economía, que es muy baladí, o sea, no es un tema que más me afecte a mí, pero lo que vamos a hablar aquí y el bienestar es un tema también económico, o sea, merece la pena apostar por ello y apostar por algunos de los comentarios que voy a hacer aquí, porque la OMS también nos alerta de que las patologías mentales están aumentando. Y es muy curioso porque es la primera vez que en un informe de la Organización Mundial de la Salud yo encuentro hace unos 3 o 4 años una sugerencia a los programas educativos para que contemplen la felicidad del alumnado y el bienestar como objetivo. O sea, nunca se habían preocupado nada más que de las enfermedades y de de todo lo que es la salud, pero salud casi en el elemento físico. Ahora ya sabemos que la salud es algo más que la ausencia de enfermedad, pero hacen un llamamiento a los entornos educativos. Por favor, buscad el bienestar y la felicidad. Y claro, ¿se puede aprender a ser feliz? Claro, hay muchas universidades que ya han desarrollado programas y yo los conozco, pero hay que empezar por mejorar algunos elementos que impiden la felicidad en el aula, que impiden la felicidad tanto del docente como del alumnado. Por eso, ya fuera de estas 2 diapositivas de lo mal que estamos o de lo mal que podemos estar o de lo mal que están nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, vamos a entrar a ver qué es el bienestar para la OMS, que también es muy interesante, porque habla de un estado de ánimo. Ojo, hay una diferencia entre emoción y estado de ánimo. La emoción es pasajera, viene y va, y tú tienes que aprender a gestionarlas, a identificarlas, pero tú no sabes dentro de una hora qué vas a sentir. Lo mismo recibes un mensaje de WhatsApp que te indigna y te pones como un volcán, bueno, no sabes lo que te va a pasar dentro del estado de ánimo, tú participas conscientemente de ese estado de ánimo. Tú puedes cambiar tus estados emocionales de negativos a positivos, tú puedes aprender a gestionar ese estado emocional. Entonces habla de que el bienestar emocional es un estado de ánimo. Luego intervenimos nosotros, que la persona cuando se siente bien, hay 3 elementos que son muy interesantes y que lo podemos reflexionar también para luego medir nuestro propio nivel de bienestar, ¿no? Que es subjetivo. Primero, que yo tengo aptitudes, o sea, que soy una persona valiosa. Fijaros ya la autoestima, qué importante como un pilar fundamental del bienestar. Yo cuando he trabajado en terapia con niños y adolescentes, el 90% de mis pacientes tenían problemas de autoestima, si no el 95% o más. Entonces, ya vemos que nadie puede sentirse bien si no se siente bien con uno mismo, con una misma. Nadie. O sea, primero es una cuestión interna, pero luego se da cuenta de que esta persona tiene recursos para afrontar las tensiones diarias, los problemas que pueden surgir. Es que la vida es impredecible, es que no sabemos lo que va a pasar dentro, bueno, yo iba a decir de un mes, es que ni de una semana. Porque cuando nos encerraron en casa, ¿quién lo podía predecir? Vamos, ni el profeta más avanzado nos dijo que íbamos a estar, y si a alguien se le ocurría decir algo, es ¡ah, qué exagerado! Y entonces, la vida puede cambiar de un día para otro. Te pueden pasar cosas en la vida muy fuertes de un día para otro. Y si no te pilla preparada, ese es el problema. Por eso vamos a hablar aquí de resiliencia, que es una palabra que se está usando mucho ahora mismo. Pero además dice, la persona con un buen nivel de bienestar sabe que puede aportar algo al mundo, sabe que puede trabajar fructíferamente. O sea, en algún campo yo puedo contribuir a la mejora de la sociedad. Esto, como veréis, también es tremendamente importante, porque hay una gran parte del alumnado, por lo menos yo me baso en lo que yo conozco, en los colegios que yo conozco, que son bastantes, que se sienten que no tienen nada que aportar al mundo, que el mundo ya está terminado, acabado, es como una caja con un lazo y que no hay nada que aportar. Entonces, claro, si tienen esa desesperanza, esa desilusión de
yo no sé ni para qué valgo y yo no sé qué puedo aportar, no se pueden sentir bien. Pero el bienestar es subjetivo, es subjetivo. Por eso es muy importante darnos cuenta de que lo que implica es no que desaparezcan las emociones negativas, no que no tenga ningún problema, no, sino que en un balance, en un equilibrio entre situaciones emocionales positivas o negativas, podéis hacer el ejemplo cualquier día, o también lo podéis hacer durante una semana, os medís, esta semana, ¿cómo he estado yo? ¿Qué emociones positivas, qué situaciones emocionales positivas he vivido, qué situaciones emocionales negativas? Si la balanza se inclina hacia las positivas, estoy mejor. Si la balanza se inclina hacia las negativas, estoy peor. Y podemos ver cómo es dinámico, es fluido, no es estático. El bienestar no es estático, nunca es estático. Es fluido como el agua. Pero yo puedo contribuir a ese bienestar. Si no, no estaríamos aquí, ni yo estaría hablando, ni vosotros ni vosotras escuchando. Claro, esto lo pongo un poco con humor, porque ahora se está dando en muchos centros la acreditación de colegio cardioprotegido, porque tienen, bueno, pues tienen, a ver, está muy bien que se proteja el corazón de los alumnos y de los docentes y del personal, está muy bien, ¿no? Pero yo lo que propongo es colegio que promueve el bienestar. ¿Por qué no se hace un marchamo de calidad? ¿Por qué no se pone un corazón en la puerta? ¿Por qué no se pone un emblema diciendo aquí cuidamos a todo el mundo en su salud emocional? Porque, bueno, el corazón está bien, de acuerdo, pero ¿por qué no ponen también...? Ahora, el desfibrilador emocional todavía no se ha inventado, o sea que a lo mejor aquí surge alguna idea, ¿no? Interesante, a ver, ¿cómo ponemos allí? Yo a algún colegio se lo he sugerido, digo, mira, a los de secundaria mételes en plan creativo, ¿cómo sería un desfibrilador emocional? A ver, si nos entra en shock porque hemos recibido una noticia muy fuerte, o estamos afectados, o nos entra depresión, o estamos... ¿Cómo cambiar eso? Pues no te van a poder dar una descarga, ¿no? Pero a ver, es muy divertido, pero realmente el cuidado del bienestar del profesorado, del alumnado y de las familias requiere de acciones dirigidas, o sea, con un objetivo muy claro, no salen espontáneamente, no sale. Igual que si no tienes la maquinita para activar cuando hay un protocolo de infarto o tal, pues por mucho que la vayas a buscar, esa persona está ahí, o le salvas o se muere. Entonces, a mí me parece bien que haya esto, pero también me parece bien que haya esto. Bueno, yo lo pongo un poco como comentario un poquito para darnos cuenta también que todas las investigaciones, que no voy aquí a abundar cuáles son, pero llevamos como 20 y tantos años investigando estos temas, nos dicen que una buena educación socioemocional, y por eso la importancia que tiene el abordar a través de programas o de forma transversal la educación emocional de todo el alumnado, pero empezando por nosotros, también nosotras, se ha demostrado que tiene efectos. Primero, mejora el aprendizaje, disminuye el abandono escolar, mejoran las habilidades sociales y emocionales, mejora la autoimagen y la autoestima, ¿no? El abuso de sustancias se previene, es un elemento de prevención muy, muy claro. Y los problemas de salud mental y las conductas antisociales. De esto hay tesis doctorales, hay investigaciones en todas las grandes universidades del mundo. No es una cosa que yo os diga como una idea mía o una sugerencia. Y de hecho yo lo he comprobado, porque llevo trabajando, dando formación en estos temas a profesorado y a familias desde hace 24 años. Entonces he podido hacer el seguimiento a algunos centros y he visto esto. Pero mejora el aprendizaje, que esto es muy importante, mejoran las notas, es que no solamente es el aprendizaje, sino los resultados académicos. Pero aquí vamos a incidir en cómo evita problemas de salud mental. Vamos a empezar sin más con los 7 elementos que os he traído para abrir ventanas. Como os digo, estoy segura que muchos de estos elementos ya los habéis tratado, ya habéis hablado del tema. Pero lo que está muy claro es que el primer elemento es la prevención del bullying. Ahora, ¿qué sucede? Un experimento que podéis hacer en vuestras aulas, preguntarles a los alumnos qué es tratarse bien. A ver qué os dicen. Preguntarles qué es el maltrato, a ver qué os dicen. Saben más y mejor qué es el maltrato que qué es el buen trato. O sea, que quien maltrata, es que la palabra maltrato está a la orden del día, pero el buen trato no. Y yo, como soy positiva, siempre lo pongo en positivo. Vamos a ver, vamos a plantar las semillas del buen trato. Entonces, cuando les hemos preguntado a muchas personas qué es el buen trato, entre ellos también a alumnado, nos dicen, primero es un sentimiento de respeto y de valoración hacia el otro, que esto es muy importante, porque sales de ti, ¿no?, y miras al otro con ojos de es diferente a mí, puede pensar diferente, pero merece todo mi respeto. Eso ya es un buen comienzo. Claro, se caracteriza porque está presente la empatía, y la empatía es una habilidad emocional de primer orden en prevención de bullying. Nadie que desarrolla la empatía puede hacer daño a otro, nadie, y esto os lo garantizo. Pero también
nadie que tiene buena autoestima se deja maltratar. Entonces, claro, estamos hablando de evitar, no que tengamos que intervenir, aunque evidentemente siempre que hablamos, vamos a decir así, de buen trato, aparece la palabra conflicto. Los conflictos no los podemos evitar, están ahí. Es que son, vamos, como los elementos de la vida normal cuando hay convivencia entre personas. Incluso tú puedes tener un conflicto contigo mismo estando solo o sola, pero normalmente siempre que hay convivencia hay conflictos. Pero la resolución no violenta, el ver al conflicto con una mirada positiva, cambia totalmente el panorama. Entonces, tratarme bien no es que no quiero los conflictos, no quiero tener problemas, no, puede haber problemas, pero se resuelven de una manera que yo respeto tu dignidad, respeto tus opiniones, buscamos acuerdos a través del diálogo, utilizamos diferentes estrategias, pero nunca la violencia. Entonces, ahí de verdad que los críos responden de una manera muy curiosa. Yo les he preguntado desde los 4 años, podéis hacer la experiencia, a ver qué entienden por buen trato. Y luego, claro, se pueden llegar a acuerdos en el aula. Decir, bueno, en esta clase nos tratamos bien. ¿Qué significa? Que nos escuchamos y nadie interrumpe cuando otro habla. ¿Qué tal? Luego hay que descender ya a cuestiones muy del día a día. Pero es interesante este planteamiento. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora parece ser que la ley contempla a un coordinador de bienestar que tiene que haber en todos los centros. No sé cómo se va a articular esto, porque se ha creado la figura sin dar formación y sin saber quién lo va a ejercer. Pero bueno, esto es un problema que pasa muy a menudo en nuestro país. Entonces, ¿qué sucede? Que el coordinador de bienestar sí que va a tener un papel importantísimo en la promoción del bienestar. Si se selecciona adecuadamente a la persona y no se sobrecarga a personas que ya están trabajando con más funciones. Esta es mi opinión. Porque lo que acaba pasando, lo que suele acabar pasando es que o el equipo de orientación o algún tutor majo o alguna persona, yo me hago cargo. Sí, pero tú tienes otras cosas que hacer. Esta persona tiene que estar liberada de otras funciones. Liberada de otras funciones. Y ser experto en psicología clínica y conocer perfectamente la detección de problemas, porque vosotros no sois psicólogos ni tenéis por qué serlo. Podéis sospechar, mira, esta persona te lo mando, mírale a ver, porque tiene unos comportamientos extraños, cada vez que se le lleva la contraria, explota. Bueno, vale, pero tiene que haber alguien que se encargue. Y de hecho, la promoción de todas las medidas del buen trato y la prevención del bullying debería descansar en esta figura. Mientras no haya esa figura, pues cada uno vamos a hacer lo que podamos. Y yo siempre digo, y además esto es interesante saberlo, que cuando nosotros estamos bien, y no lo digo yo, lo dice Richard Davidson, le podéis seguir a esta persona porque está investigando muchísimo sobre neurociencia, él dice que la base del cerebro sano es la bondad. Claro, nos sorprende mucho porque decimos, bueno, y con tanta violencia, con tanto maltrato, ¿qué es lo que pasa? Pues claro, que da la casualidad, el que se siente mal, trata mal. O sea, no hay que mirar con ojos de un demonio al que trata mal, no, sino con ojos de compasión. De compasión. Si tú tratas mal a alguien, si tú haces daño a alguien es porque tú estás mal. La persona que está bien no necesita hacer daño a nadie. Entonces, no hay que demonizar tampoco a las personas que maltratan, sino mirarlas con compasión y decir, algo les pasa. También tendremos que atender a estas personas. Evidentemente, casi siempre el ser humano tiende a defender al débil. Es como normal, es una tendencia natural. Pero hay que pensar que el que está actuando de más fuerte no es el más fuerte. No es el más fuerte. Está actuando como el más fuerte. Y a lo mejor es el más vulnerable de toda la clase. O sea, esta mirada desde la neurociencia, que nos habla de entrenar la amabilidad y la ternura y la compasión, yo creo que merece la pena tenerla en cuenta, porque no se oye mucho hablar de esto y se demoniza demasiado a la persona que maltrata. Entonces hay que tener en cuenta esto. El que está bien no necesita hacer mal a nadie. Y si alguien lo necesita es porque está mal. Segundo aspecto. Voy a ir muy rápido, porque además yo prefiero que haya tiempo para preguntas. La palabra resiliencia, que todo el mundo ya sabe qué es, pero yo siempre pongo la mano sobre el colchón de látex para que entendáis que es un término que lo hemos robado los psicólogos descaradamente del mundo de la física. Porque el látex es resiliente. Tú apoyas la mano, levantas y dejas una huella, sí, pero ¿cuánto dura? Unos segundos. Al cabo de unos segundos, el colchón ha recuperado su forma y ya no hay huella. Esa es la resiliencia, ¿no? La capacidad de una persona o de un grupo, porque hay también grupos resilientes, hay centros resilientes, hay aulas resilientes, para
seguir proyectándose hacia el futuro con esperanza, a pesar de que estén sufriendo acontecimientos que les desestabilizan o que les hacen sufrir, y que pueden ser incluso traumáticos, ¿no? Situaciones difíciles, pero no les sirve para hundirse, sino les sirve, como la mano sobre el colchón de látex, tomo conciencia de que aquí hay una huella, pero quito la mano. Y no solamente salgo de esta situación difícil, sino que me transformo y me hago una persona más madura. Una pregunta que nos podríamos hacer todas las personas que estamos aquí es, ¿qué nos ha hecho madurar más en la vida? ¿Los momentos buenos o los momentos malos? Porque claro, decimos, bueno, es que realmente nadie puede garantizar a una persona, por más que le quiera, que todos los momentos que va a vivir van a ser bonitos, que no va a tener problemas, no va a tener dificultades. O sea, es que las posibilidades de que solo nos pasen cosas buenas es bajísima, el nivel de probabilidad es bajísimo. Con lo cual, tenemos que asumir que todo ser humano, y más los adultos, ya llevamos una colección de cicatrices emocionales. Y que nuestro alumnado, nuestras familias también llevan una colección de cicatrices emocionales. Pero ¿eso hace que estén todo el día mirándose la cicatriz? No, no. Asumen el pasado, no lo niegan, pero dicen, a pesar de eso, crezco. Y tenemos en nuestra sociedad muchísimos ejemplos de resiliencia. Desde Nelson Mandela, a Viktor Frankl, a Bethany Hamilton. O sea, hay muchísimas personas que a pesar de haber tenido... Fijaros, Bethany Hamilton, cuando el tiburón le come el brazo, y dice, ¿voy a dejar yo de hacer surf? No, yo sigo, pero tendré que cambiar la tabla, el equilibrio, los movimientos, pero yo puedo surfear sin un brazo. O sea, esa persona, si no llega a tener esa capacidad de resiliencia, se hunde y abandona el deporte, que era lo que le daba la vida. Entonces, en la vida tenemos que entender que esta habilidad es una aptitud, pero también es una actitud. La aptitud de acuerdo, o sea, hay niños, niñas, jóvenes, adultos incluso, que son resilientes, pero donde más se nota cuando son pequeñitos. O sea, cuando son pequeños, que lo que prima es el temperamento, la parte genética de la personalidad, vemos, porque lo hemos observado. Si tenéis hijos o alumnos, habéis observado. Dos críos que empiezan a andar en bicicleta. Uno se cae, se pone a llorar, pero desconsoladamente, como si se hubiera matado. El padre o la madre, los superprotectores, que son la mayoría, a todo correr, a ver qué te has hecho, a ver qué te has hecho, hijo, ya van con el botiquín, ya van, a ver qué ha pasado. Y el otro se enfada, se quita el polvo y se vuelve a subir, como diciendo, vamos, por mí que yo me monto en esta, a mí esta no me tira. Ya estamos viendo, son dos actitudes diferentes, nadie les ha enseñado, pero el uno hace dramas de todo, y hay niños con dramas, que todo es un drama, y hay padres que todo es dramático, y hay otros que dicen, vaya que yo lo intento, si no es a la tercera, a la cuarta, y si no a la quinta. A los que llamamos cabezones, esos son resilientes. Claro, y bendita cabezonería, porque dices tú, vamos, que entro, hombre, contra la pared no, pero hay que dirigir también esa cabezonería. No, no, mira, que la pared no, que hay una puerta ahí, hay que dirigirla. Pero bendita cabezonería, porque yo veo últimamente, no sé vuestra percepción, pero yo estoy muy preocupada por las nuevas generaciones. Baja en tolerancia a la frustración de forma impresionante, sube la sobreprotección de forma impresionante, baja la resistencia y la resiliencia, pero tenemos niños, vamos, de mantequilla de Soria, o sea, una cosa. Eso es un problema, ¿eh? Eso es un problema para el bienestar y la salud mental. Un problema porque a la menor de cambio, cuando pierden en un juego, cuando algo no les sale bien, montan unos dramas que van contando en su casa que les maltratan, claro, porque han perdido en un juego. Y tú dices, pero bueno, vamos a ver. Y los padres se lo creen, que es lo peor, claro. Y te van al director, que a mi hijo le maltratan. Cada vez que juega pierde, se ríen. Hombre, pues si se pone a llorar, se reirán, lógicamente. Ahí también hay que aprender a perder. Siempre en la vida no vas a ganar. Así que, de alguna forma, las familias tienen mucho que ver en esto, pero menudas generaciones vienen. Entonces, la actitud sí se puede aprender. Sí se puede aprender, ahí sí podemos hacer algo. Con los que veamos con menos resiliencia, hacerles ver cómo se supera un problema, cómo uno se levanta después de caerse y no pasa nada, se sacude el polvo y a seguir, a seguir. O sea, tenemos que enseñarles, eso es un entrenamiento, y es un entrenamiento diario, y lo podemos hacer, por supuesto, en el aula, puesto que a veces en casa no lo saben o no lo practican, o los propios padres y madres no son resilientes, y entonces, claro, ya la tenemos liada. O sea, este tema a mí me interesa muchísimo, porque es garantía de prevención de muchísimos problemas emocionales y de salud mental. Prevención, ¿eh? Cuanta mayor debilidad emocional haya,
que no significa que sean insensibles, sino débiles, que es distinto, mayor problemas hay de que esas circunstancias adversas de la vida le dejen una huella tremenda. Y en vez de dejarle una cicatriz finita que casi no se ve al cabo de 2 días, les deje una brecha ahí enorme, que les tengan que dar puntos emocionales. O sea que esto es tremendamente importante. Tenemos que hacerles ver, y esto he puesto la referencia del modelo de Seligman y Peterson de fortalezas, las 24 fortalezas, porque lo estamos trabajando en muchos centros y nos hemos dado cuenta de lo importante que es hacerles ver desde pequeños que todos los seres humanos tenemos como una caja fuerte de valores y de fortalezas en nuestro interior, que como no sabemos que existen, pensamos que no la tenemos, pero que si un momento dado en la vida las necesitamos, ahí podemos recurrir a ellas. Entonces, desarrollar fortalezas de carácter es, pues lo que decía antes, mejorar los niveles de resiliencia. Pero hay que recordarles continuamente que está en tu interior la valentía, que la valentía no te la da nadie, que está en tu interior, o sea, que la puedes desarrollar, pero claro, las tenemos a modo de semillas. A modo de semillas. Si la semilla, por mucho potencial que tenga, no se riega, no encuentra una tierra fértil, pues entonces no salen adelante. Pero eso a muchos, sobre todo adolescentes que yo he hablado con ellos, les ha dado como mucha seguridad. No, es que esto no te lo tiene que dar nadie, que lo tienes tú, pero lo tienes que mostrar. Lo tienes como potencial, lo tienes que manifestar. Está en tu interior, sácalo, demuéstralo. Entonces, no están esperando que los demás les ayuden, que los demás les hagan, sino que es sacar de ellos o de ellas. Tercer elemento, vosotros, vosotras, claro, el cuidado del docente. O sea, ¿cómo vamos a hablar de bienestar en la comunidad educativa sin teneros en cuenta? O sea, esto es imposible. De hecho, a mí cuando me llaman en algún congreso o en algún sitio para hablar del bienestar del alumnado, digo, no, solo del alumnado no voy. Claro, no, es que es así. O sea, si vosotros, vosotras no estáis bien, ¿cómo van a estar bien los alumnos? Es que el bienestar contagia. Cuando tú estás bien, emanas bienestar. Y el malestar contagia. Cuando tú estás mal, emanas malestar. Y esto se sabe. ¿Qué es lo que pasa? Que las emociones son contagiosas. ¿Pero quién contagia a quién? ¿Ah? Esa es la pregunta. ¿Quién contagia a quién? Pues si tú estás mal y entras al aula y te encuentras una bronca, te enfadas muchísimo porque ellos te contagian a ti. Si tú estás bien, tu nivel de energía es más alto y aunque te encuentres un conflicto en el aula, logras la paz. A través del humor, a través de muchas estrategias, pero no te contagian a ti. Tú contagias el bienestar. Pero tienes que ejercer tu liderazgo emocional y estar tú, como persona adulta, preparada para enfrentarte a situaciones donde el alumnado que no sabe gestionar emociones te puede arrastrar si tú te dejas. Si tú no te dejas y tú te cuidas, no te arrastra. Entonces, ¿qué sucede? Yo he buscado muchísima bibliografía sobre bienestar y lo que hay es bibliografía sobre el burnout, el síndrome del quemado del profesor. O sea, de eso vais a encontrar, bueno, buscadlo porque es impresionante todos los estudios, pero yo siempre me hago la pregunta, bueno, ¿cómo pueden estar bien? ¿Qué les puede ayudar? Entonces he traído un documento oficial, no me lo he inventado yo porque digo, bueno, hay tantas cosas, yo he traído aquello que la Sociedad Americana de Profesores en el 2017 demostró que favorecía el bienestar del profesorado. Y en algunas cosas estaréis más o menos de acuerdo, en algunas cosas podemos intervenir, en otras no. Eso es también algo que nos pone a pie, ¿no? de calle. Es decir, no todo en la vida lo podemos controlar. Entonces, por ejemplo, los primeros elementos, comunicaciones claras con colegas y directores que cuenten, sobre todo el personal que sea nuevo, los docentes que sean nuevos, que cuenten con asesoramiento, con apoyo, que se les dé a alguien en el centro que les ayude, que les enseñe, que les acompañe, al que puedan recurrir como una tutoría, ¿no? Entre iguales, pero me parece súper interesante. A veces depende de nosotros y otras veces no, porque los claustros no los elegimos. Entonces, en la vida tenemos que ser humildes y también ser realistas y decir, a ver, ¿qué elegimos realmente y qué no? A los padres no los elegimos, ¿no? Te aguantas con los que te han tocado. O sea, los adolescentes, hay un estudio que dice que el 75% de los adolescentes, si pudiera, cambiaría de padres, de familias. Cambiaría, si pudiera. Yo alguna vez les digo, oye, pues subasto la Nevai a ver cuánto te dan por tu padre, porque siempre es mejor el padre del amigo o la madre de la amiga, siempre es mejor. O sea, eso, los que tenéis hijos en adolescencia, pues tenéis que haceros idea de eso. Y además decírselo, mira, tú tampoco te elegí a ti por catálogo y te tengo que aceptar. Entonces, el tema es eso, a los padres no los eliges. Mi hermano me molesta, te aguantas, porque no lo has elegido tú.
O sea, ha venido como ha venido, te aguantas. Este compañero me molesta, pues te aguantas, porque no puedes elegir a los compañeros. Este profesor no me gusta, te aguantas, no puedes elegir a los profesores. O sea, realmente, ¿a qué podemos elegir? Los amigos y la pareja. Y la familia de la pareja, te aguantas. Porque tampoco la puedes elegir, no puedes elegir. Claro que no. Yo creo que esto es educar en la realidad. Esto es educar en la realidad y lo demás es tontería. Tú puedes elegir todo en la vida, muy poquito, muy poquito. Y hay niños que se frustran porque llueve. Te aguantas. De ti no depende el agua, ni el sol, ni la temperatura, ni nada. O sea, de verdad, hay gente infeliz, incluso adultos, que se enfadan porque llueve o porque hace calor. Y tú dices, ¿qué manera más tonta, ¿no?, de enfadarse por algo que tú no puedes intervenir? O sea, que en los factores de bienestar tenemos que ser conscientes de en qué podemos intervenir y en qué no. Y si no puedo intervenir, me aguanto. Pero con sonrisa, ¿entendéis? Me aguanto. En psicología se llama asumir, que queda mejor, ¿no? Es un verbo. Pero a mí me gusta a veces pues, soltar el te aguantas y ya está, porque es más práctico. Respeto y reconocimiento a tus destrezas y logros. ¿Lo puedes garantizar eso? ¿Que todo el mundo te valore, te quiera, te aprecie, te valore, te diga, te aplauda? No. ¿Que no te aguantas? A ti, ala, ole, que lo he superado esto, qué bien lo he hecho. Mira cómo estoy yo transformando mi cole. ¿Se acabó? Se acabó. Si estás esperando pues, aplausos y no los recibes, te vas a frustrar. Porque entonces te haces dependiente emocionalmente de los demás. Sé autónomo, sé libre. Disfruta de lo bien que lo estás haciendo. Y ya está. Participar en las tomas de decisiones de tu centro educativo. ¿Puedes? Sí, fenomenal. No, te aguantas. Ya está. Eso sí, te aguantas intentando meter cuña siempre que puedas, buscar, a ver dónde me preguntan, a ver qué sugerencia doy, a ver si aquí marco un antes y un después. Intentándolo, no pasivamente. Pero en el resto sí, equilibrar el tiempo dedicado a trabajo, familias, amigos, hobbies. Fijaros, las técnicas de autocuidado, claves en el bienestar del profesorado, claves. ¿Y qué significa? Hacer lo que te dé la gana cuando nadie te dice lo que tienes que hacer. Así de claro. Hacer lo que te dé la gana, tener hobbies, tener tiempo libre, que no te sientas culpable porque no hagas nada, que siempre hay alguien que te recuerda que hay mucho que hacer. Pero siempre va a haber alguien, algún pinche tirano, y tú ahí mirando al tendido, contando las barras con todo lo que hay que hacer. Si no tenéis hobbies, si no aprendéis a perder el tiempo, si no dedicáis un tiempo a cuidaros, si no dedicáis un tiempo a charlar con los amigos o con las amigas o a hacer lo que os dé la gana, o a una serie de televisión, o lo que os dé la real gana, no os estáis cuidando. Y entonces eso se va a notar, no el primer día, ni a lo mejor el segundo, pero sí al mes, al año, y acabáis mal. Acabáis mal. ¿Por qué? Porque no habéis desarrollado habilidades emocionales, y una de ellas es la gestión del tiempo. Gestión del tiempo para mí. Las personas que continuamente se llevan trabajo a casa, candidatas a enfermedad mental. Ya, cada uno que se lo gestione como quiera. Así que tenéis una excusa fantástica para decir, yo no puedo más, esto llega hasta aquí. Hay excepciones, y yo creo que todas las personas adultas sabemos cuándo hay una excepción. Pero cuando la excepción se convierte en norma, empezamos a tener problemas nosotros. ¿Por qué? Por falta de asertividad y no saber decir no, que es una habilidad emocional también fundamental para la salud mental. Aprender a decir no y aprender a decir mi peso ya ha llegado al límite, en mi bolsa ya no caben más kilos, se acabó. Y que te arriesgues a que te critiquen, a que te digan, fíjate, qué poco vocacional es esta persona. Bueno, que te la gana. Pero tú, si no te cuidas tú, el entorno no te va a cuidar. Así que las técnicas de autocuidado, que tradicionalmente digo, porque por fortuna esto ya se va cambiando de percepción, pero tradicionalmente se valora más a quien cuida a otros. O sea, nos han enseñado a cuidar a otros y a sentirnos muy bien cuidando a otros. Y nos han enseñado a sentirnos egoístas cuando nos cuidamos a nosotros mismos. Equivocado. Lo dice la asociación, no lo digo yo. O sea, también yo traigo datos, pero es que hay elementos que son comunes en casi todos los informes. Y el autocuidado está presente en todos los informes de bienestar del docente, en todos. Y al contrario, malestar del docente, no se cuidan, se sobrepasan los límites, no son asertivos, cargan con todo el trabajo. Y claro, hay que tener cuidado incluso a gestionar la alegría, porque claro, decimos, bueno, cuando estoy enfadada tengo que tener cuidado. No, y cuando estás muy contenta también.
Porque viene alguien al claustro y dice, hay un programa europeo de no sé qué, yo me apunto, pero esto tiene una pinta y además voy a viajar. Bueno, y también hay que hacer una transformación en el barrio, pero yo me apunto. Y claro, vas a tu casa y dices, ¿y esto cuándo? ¿Y esto? ¿Y ahora qué hago? O sea, la euforia no es buena consejera, para tomar decisiones. La euforia no es buena consejera, porque entonces te metes en más charcos de los que puedes usar y entonces, claro, acabas ahogada. O sea, hay que tener muy conscientemente aquí puesto, yo me tengo que cuidar. Y cuidar a veces significa no hacer nada. Y significa perder el tiempo. Y yo tengo derecho a mi tiempo a perderlo, pero si no me lo pongo como mío, me va a entrar culpabilidad. Y voy a decir, con todo lo que hay que hacer, yo aquí sin hacer nada. No, es mi tiempo. Y es muy interesante identificar al pinche tirano que tienes cerca o a la pinche tirano que tienes cerca que te va a decir, pero ¿cómo estás sin hacer nada? Con todo lo que hay que hacer. Es muy bueno identificarlo porque si te anticipas, dices, ya sé lo que me va a decir ahora cuando me vea contar ladrillos. ¿Sabes? Y ya te lo tomas con humor. El humor es un recurso muy valioso para estos temas. El autocuidado implica el que tú tengas un papel activo en tu sistema de protección, en tu autoprotección. Elemento, pero vital, porque si tú no te cuidas, no estás haciendo prevención y cuando llegue un mal momento te va a encontrar bajo de energía y entonces te hundes. Los malos momentos, si te encuentran bien, fuerte, habiéndote cuidado y con energía, no te afectan tanto. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque los malos momentos no sabes cuándo van a llegar. Pero mejor que te pillen a ti en buena situación emocional, buena predisposición, con fuerza, con energía, para enfrentar cualquier tipo de problema, que puede ser desde un problema físico, de un problema económico, un problema familiar, lo que sea. Entonces, el elemento de prevención no vende entre comillas, porque tú dices, bueno, ¿para qué voy a tener el extintor si me ocupa un espacio y tal? Es por si hay un incendio, pero si es que llevamos un año o dos que no hay incendios, ¿vale? No pasa nada, pero tú lo tienes ahí. Porque si un día ocurre, no puedes ir a buscarlo, no puedes ir a comprarlo a la ferretería. O sea, es bueno que lo tengas. Los elementos de prevención, por eso, venden menos, pero cuando es prevención nuestra, todavía menos, porque nos pensamos que somos egoístas. Esto tenerlo en cuenta. El bienestar del docente, y esto estoy totalmente convencida, es la base para una mejor convivencia en clase. O sea, esto, yo creo que todas las personas que estáis aquí tenéis la experiencia de según cómo estéis emocionalmente, un problema de convivencia se hace enorme o un problema de convivencia se disuelve en una charla y en una conversación y en un rato. Entonces, claro, vamos a hablar luego del clima emocional del aula. También es necesario que el docente se encuentre bien para generar un buen clima, por lo que he dicho antes, porque las emociones son contagiosas. Luego lo volveré a explicar. De alguna forma, perdón, este cuarto elemento lo voy a pasar muy rápido, pero os voy a dejar la referencia de Barbara Fredrickson. Barbara Fredrickson es una psicóloga que ha investigado durante muchos años, ya lleva, me parece que 20 y tantos años investigando el poder de las emociones positivas. Ella tiene un modelo, que es este, de las 10 emociones que hay que potenciar para trabajar con el propio nivel de bienestar y también con el propio entorno que yo genero, con el clima que luego hablaremos. Entonces, ¿qué sucede? Se ha dado cuenta ella, y lo pongo así brevemente, pero os lo dejo como para que investiguéis un poquito más, que las emociones negativas son más intensas, duran más, porque son necesarias para sobrevivir. O sea, nuestro cerebro recuerda mucho mejor las cosas negativas que nos han pasado que las positivas. Si no, haced vosotros el ejercicio retrospectivo. A ver qué me ha pasado el año pasado y os vais a acordar mucho más de los impactos duros, del sufrimiento, de los momentos duros, que de las cosas buenas. Pero es que el cerebro tiene esta misión de sobrevivir y entonces todo lo que es potencialmente peligroso pone la lupa. Pero ella dice, las emociones positivas, de acuerdo, son menos intensas en general. No estoy hablando de los picos emocionales de euforia, sino los buenos ratos son menos intensos, duran menos, pero ayudan a construir recursos personales que son totalmente la base de nuestro propio bienestar. Esos recursos personales de los que hablábamos antes, esa caja fuerte interna que tenemos de la que podemos echar mano ante una dificultad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que las emociones positivas amplían los pensamientos, amplían las perspectivas de las cosas. O sea, cuando tienes un problema y empiezas a enfadarte, tu mente se restringe y no ves salida. Cuando tú tienes un problema, lo pones ahí. Por eso una técnica que yo suelo recomendar es cuando tengas un problema, escríbelo. Escríbelo.
tengo un problema con tal y consiste en tal y cual. Primero, mientras vas escribiendo, la mente se va ordenando, porque tienes que poner palabras a lo que estás pensando. No es un barullo de ideas, no, lo escribes. Y te alejas. Si una persona tuviera ese problema, ¿qué le diría yo? ¿Qué le aconsejaría yo? Y os aseguro que funciona mejor así que cuando estás metida en el problema, metida en la tinta del calamar, que no ves nada. No, tú estás con el traje de neopreno, el calamar está ahí, mira, está echando tinta. Sí, a ver, tal. Es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque no interfiere en lo emocional. No interfiere en lo emocional. Y entonces podemos ver la salida a los problemas. Cuando estamos con emociones positivas podemos hacer este ejercicio. Si nos metemos dentro de la tinta del pulpo, no vemos. No podemos generar soluciones. O sea, es muy importante porque hay una relación entre la mente, las emociones, o sea, lo cognitivo, lo emocional y el cuerpo. Entonces, muchas personas se enferman porque no saben hacer esta distancia, no saben poner este filtro entre lo que les pasa y la emoción. Entonces, ser capaces desde una perspectiva positiva, de ánimo positivo, de actitud positiva, voy a ver este problema, qué salidas tiene, qué soluciones, siempre en plural, y voy a ver cuál favorece mejor. Pero desde lejos es una estrategia fabulosa. Entonces, claro, como veis, las emociones positivas también apoyan la resiliencia, porque te permiten enfrentarte mejor a las situaciones de estrés, de ansiedad, a todas las situaciones difíciles que te vengan por donde vengan. Y esto es importante saberlo. Y aquí una cosa interesante, porque claro, podemos decir, a ver, ¿cómo genero emociones positivas en el aula? Porque una cosa es las que yo me genere para ser más resiliente, para enfrentarme a las situaciones difíciles, vale, ¿y en el aula qué puedo hacer? Bueno, Csikszentmihalyi, en su libro Fluir, una psicología de la felicidad, que os lo recomiendo para aquellas personas que queráis trabajar el tema de la motivación y la automotivación sobre todo, nos dice y pone este esquema de dos variables, grado de habilidad y grado de dificultad. Y entonces va diciendo en qué situación emocional se encuentra un alumno cuando se percibe con un grado de habilidad muy bajo y el reto es muy alto. Entra en ansiedad, porque dice, yo no me siento capaz. Pero lo mismo una persona que tiene una alta capacidad, el reto es muy bajo, se aburre, porque dice, a mí esto no me resulta retador, esto no me motiva a meterme. Pero claro, ¿cuál es la clave? Que pongamos retos que les motiven, que sean adecuados a su nivel de habilidades. Por eso a veces en las clases hay que poner 3 tipos de retos, no digo uno por cada alumno porque eso es imposible, pero 3 grupos con distintos niveles de reto y tú sabes desde qué nivel parte cada grupo y a dónde puede llegar. ¿Y cuál es la clave importante para generar emociones positivas? Proporcionar experiencias de éxito en el aula. Una meta muy grande que una persona desde aquí tiene que partir, se esfuerza, no llega y ¿qué hace? Abandonar. Y en su cerebro se produce un proceso muy curioso que le dice al sujeto, no puedes, no vales, no sirves, no eres capaz. Entonces tú, en vez de esa meta aquí, se la bajas aquí. Se esfuerza y consigue. ¡Ah! Se activa el A de recompensa del cerebro y le dice al sujeto, puedes, vales, eres capaz. Segregan una serie de sustancias, no voy a explicar aquí, y ya está preparado para enfrentarse al siguiente reto. Y en vez de aquí, lo pones aquí. Porque ya está preparado y sabe que con un poquito de esfuerzo consigue. Entonces, aquí una de las tareas que os dejo para que lo penséis es diferenciar alumnos y alumnas vagos de alumnos o alumnas poco motivados por una autopercepción negativa de sus capacidades. No es el tratamiento igual. Una persona, si a mí me invitan a los Himalayas, yo siempre lo digo, a mí me invitan a subir a 8.000 metros a los Himalayas, me dicen, Begoña, te pagamos todo, te vamos a hacer más un reportaje, luego te ponemos en las redes, mira esta con 70 años ya en el Himalaya, y la releche, digo, no me muevo de mi casa. Yo no llego ni al campamento base. O sea, me miro mis capacidades y digo, pues yo no llego ni al campamento y todo. Uy, qué vaga es Begoña. No, Begoña no está motivada. O sea, ponle otro reto, un poco más cercano, pero ese no. Entonces, el alumno es igual, qué vago es. No, que es que yo lo ve como el Karakorum, dice yo, si no soy capaz de subir aquí una montañita de aquí al lado, ¿cómo voy a subir al Karakorum? Y no te hace ni caso, no es vago. Entonces nosotros tenemos que bajar. ¿Para qué? Para que entre en flujo, que es el estado ideal, donde ve que con un poquito de esfuerzo puede y consigue. Y aunque falle un poquito, pero luego consigue, vale, pero tenemos que proporcionar experiencias de éxito. Si no, no surgen emociones positivas en el aula, y si no, pues van a salir del colegio pensando que aquello es un infierno, pero sobre todo con una autopercepción muy limitante, que les puede hacer sufrir. Uy, voy muy rápida. Quinto, esto voy a pasarlo muy rápido, porque realmente
La neuroarquitectura, otro elemento que quizás no lo vemos tan relacionado con el bienestar, pero se ha comprobado. El espacio influye en que estemos mejor o estemos peor. Y eso lo sabéis cuando entráis en una casa de alguien que os invita en una casa y decís, ¡ay, qué a gusto se está aquí! ¡Qué a gusto! Entras en otra casa, estás deseando salir. Yo en algunos colegios estoy deseando salir, en otros estoy deseando quedarme. Esto lo notamos. Bueno, pues la neuroarquitectura ha combinado todos los conocimientos de la neurociencia juntamente con los diseños de espacios y se han dado cuenta que hay espacios para aprender, hay espacios para concentrarse, pero sobre todo Peter Barrett, una experiencia que hizo, que duró bastante tiempo, con una universidad y un grupo de arquitectos, han demostrado que el espacio está condicionando hasta el 25% del aprendizaje del alumnado. Esto es muy fuerte, 25%. O sea que podemos hacer algún cambio para mejorar el clima espacial, el entorno del aula. Un pequeño cambio a lo mejor en mobiliario, o en colores, o en diseño de espacios, o conquistar el patio, que se ha convertido el balón en el protagonista del patio, pues conquistar espacios en los patios donde haya espacios para conversar, para leer, para jugar, sin que alguien marque lo que hay que hacer en los tiempos libres. Son ideas, yo os doy ideas. Lo que se ha demostrado es que, por ejemplo, los alumnos están más atentos cuando desde las ventanas se ven espacios naturales. Y podríamos pensar, pues les va a distraer más. No, se distraen más cuando hay edificios. Si desde las ventanas ven edificios. Se ha demostrado que la luz natural promueve el bienestar y que además promueve un mejor aprendizaje y un mejor rendimiento. Todo esto está demostrado, no lo digo yo. Se ha demostrado que los techos más altos favorecen la creatividad, por ejemplo. Los techos más bajos, la concentración. Entonces, muchas escuelas lo único que hacen es bajar con pladur algunos espacios que potencian la reflexión y buscar foros, buscar entornos donde se pueda dialogar, donde los alumnos se puedan mirar a los ojos, donde estén. Y todo eso, vamos, yo por ejemplo he traído esta foto porque en algunos colegios donde he estado, los chicos y chicas, tanto desde infantil, primaria y secundaria, entran en zapatillas, dejan los zapatos en un sitio especial, entran en zapatillas. De modo que todos los espacios de moqueta son espacios para tumbarse, no están sucios, nunca están sucios. Van en zapatillas, van a salir al patio a zapatos. ¿Y por qué tenemos que obligarles a que aprendan sentados? Muchos se sienten mejor cambiando de posición, tumbándose, sentándose por allí, poniéndose de una manera o de otra. El cuerpo no aprende si está quieto mucho tiempo, no aprende, desconectamos de la atención. Entonces, para promover el bienestar, simplemente lo traigo. A veces hay que hacer pequeños cambios en el entorno físico. Estoy hablando de la dimensión física, pero también es importante la dimensión temporal. Son la 1:05 ya, o las 2, a ver, no, la 1:05. Una. La dimensión temporal es muy importante. ¿Qué hacemos durante el tiempo que estamos en la clase? Y aquí, claro, yo lo que me doy cuenta es que tenemos alumnado estresado, profesorado estresado, contenidos exagerados, actividades administrativas exageradas. Y todo esto es una sobrecarga que es como si salierais de casa con una mochila de 20 kilos. Entonces, si no somos conscientes de eso, nunca vamos a cambiar. Pero tenemos que hacer un cambio dentro de lo que podamos. ¿Yo por qué abogo? Pues una cosa imposible, disminución del currículum, pero 50%, pero a mí no me hace caso nadie, yo no soy famosa ni influencer ni nada de eso, pero hoy en día se están enseñando cosas que no son necesarias, que no son para nada necesarias, y tendríamos que ocupar el tiempo en cosas más importantes. O sea que un buen análisis de qué es fundamental en el currículum de cada asignatura, qué asignaturas son importantes, porque por desgracia, para el bienestar, hay asignaturas que contribuyen más que otras. ¿Y sabéis cuáles son las que más contribuyen? La educación física y las artísticas. Habría que doblar el tiempo de educación física y de artísticas. Habría que doblarlo. Pero no lo digo yo. No lo digo yo. Lo dicen los expertos en neurociencia. Porque la gestión emocional se realiza a través de expresar. Expresar con tu cuerpo, expresar tus emociones. Si no, son como pavos para Navidad. Tragar, 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 tragar. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que ver el aprendizaje como un proceso digestivo. ¿Qué es lo importante? ¿Lo que comes o lo que digieres? A ti te pueden dar los mejores manjares, pero que te digan que estés comiendo todo el día. A ver qué te pasa. Bueno, vamos a poner 6 horas nada más, en vez de todo el día. 6 horas, comiendo 6 horas sin parar. Pasa una cosa, nuestras células tienen que hacer un trabajo. La membrana celular extrae los nutrientes de lo que comes,
lo convierte en energía y expulsa las toxinas y los elimina sudor, orina y heces, ¿vale? Como no funciona ese sistema, nos morimos de un cólico miserere. O sea, nos da algo y rompemos ya. ¿Qué sucede? Que el aprendizaje es igual. Comer, 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 no, digerir. ¿Qué es digerir? Reflexionar. ¿Qué es digerir? Tiempos que no tengan una atención, que parece que no son tiempos de aprendizaje. No, señor, es que estamos digiriendo. Y pasa un inspector por un aula que están todos, no están aprendiendo. Y sale el profesor y le dice, están digiriendo. A ver si somos capaces de hacer eso. Porque es verdad. Y estamos ahora un rato dibujando, contando chistes, hablando de la vida, hablando de las plantas o de las abejas, me da igual. No dentro de biología, sino porque me da la gana a mí. Que si las abejas nos vamos a morir. Bueno, pues sacas el tema que te dé la gana. ¿Qué te crees? ¿Que el cerebro no está procesando todo lo que ha aprendido antes? Lo está digiriendo. Entonces, nos tenemos que plantear la duración de las clases, que es otro elemento del bienestar. Hay clases que cuando ya los alumnos y las alumnas han entrado en flujo, timbre, cambio. No, hombre, no. Deja algunas clases de 2 horas y luego que salgan al patio. Movimiento, 1 hora, movimiento, 1 hora, movimiento, 2 horas, movimiento o música. Hay que combinar, hay que hacer como unos ingredientes bien combinados. Entonces, muchas clases, cuando el alumnado está empezando a enterarse, no es que a lo mejor crees que te miran, no, te miran, pero su cabeza está por ahí. Cuando se están empezando a enterar de lo que has empezado a decir, ya es el final de la clase. Entonces tú dices, qué pasivos son, no me hacen preguntas, que no se han enterado. Es que todavía no han digerido lo que les acabas de decir, hay que dar un poquito más. Das un cuarto de hora más, esto lo hemos hecho experimentalmente en muchos colegios, das un cuarto de hora más y el último cuarto de hora aprenden un montón. Porque la primera parte, mientras han aterrizado, que a muchos les cuesta aterrizar, sobre todo si son de secundaria y bachillerato a primera de la mañana, mientras aterrizan, mientras se dan cuenta de que están en la clase. Y ahora están hablando de química. Ah, sí, esto es química, es verdad, no me acordaba, sí, esto es química. Va pasando el tiempo, va pasando el tiempo. Ah, mira, me están hablando de los enlaces. Ah, bueno, sí, a ver qué era un enlace, a ver qué me acuerdo yo. Y tú sigues y crees que se están enterando. Que no. Su cerebro va recibiendo información, pero lo tienen que digerir para que lo comprendan y luego lo puedan aplicar, que ese es el verdadero aprendizaje. Si agrandas un poquito el tiempo, dices, me voy satisfecha, ¿se han enterado? He hecho unas cuantas preguntas, incluso me han preguntado y todo. Claro, es que les tienes que dar un poquito más de tiempo. Y luego también hay grupos que sabemos, ¿no?, que son más especiales a la hora de digerir, que es que parece que comen piedras y entonces les cuesta más la digestión. Claro, tampoco es el nivel de todos igual, ni tenemos todos el mismo estómago. Y por último, cuidar la dimensión emocional en cuanto al clima del aula. El bienestar emocional se potencia muchísimo a través de las relaciones que se establecen en el aula, que son de 3 tipos. Entre los alumnos, entre sí, entre tú con los alumnos y entre los alumnos contigo. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer es, cuando yo entro en clase, ¿qué encuentro? Así la gente va adentro, ¿sabes? O me sonríen, o yo cuando entro en una clase, a ver, ya sabemos que no siempre estamos bien como para sonreír, pero es que hay 7 tipos de sonrisa y 6 son falsas. Vamos a coger una de las 6, vamos a coger cualquiera de las 6. Está estudiado por Paul Ekman, el guionista de la serie Miénteme y de la película del revés, que os recomiendo. Entonces, este hombre estudió vamos a decir, todos los microgestos y toda la gesticulación que tiene que ver con la expresión emocional, y lo ha demostrado. Entonces, coge una de esas falsas, si no tienes por qué estar bien, pero en cuanto tú sonríes, y si no, como decía el famoso Punset, te pones un lápiz en la boca, muerdes un lápiz, y les dices a todos, morder el lápiz que tenéis, o el boli. Lo que pasa es que ahora no tienen ni lápiz ni boli muchos, pero bueno. Automáticamente, ¿qué hace el cerebro? Esta está contenta y empieza a segregar endorfinas que te hacen ponerte más contenta. O sea, esto es engañar al cerebro, claramente. Pero tú sonríes, entras con un elemento de bienestar, ya promueves un bienestar y acabas contagiando, si sabes hacer ese liderazgo emocional. Claro, esta frase de Carmen Boquet, este texto me encanta porque dice Carmen Boquet, es que es un derecho estar bien en el aula, es un derecho de todas las personas que estamos en el aula, no solamente el alumnado, también nosotros. Y es muy interesante que cada una de las personas que estamos, cada una, sepamos cómo contribuir a ese bienestar. Y si hay alguien que nos está boicoteando el bienestar, tú, que aquí queremos estar todos bien, por lo menos si no quieres contribuir al bienestar, cállate, no encordies, pero que queremos estar bien.
es un derecho. A mí este texto me encanta. Entonces, claro, tenemos que entender el concepto de interdependencia en el aula. El aula es un ecosistema. En un ecosistema, ¿qué sucede? Que cuando uno de los elementos del ecosistema falla o se altera todo el ecosistema. O sea, la psicología sistémica va por ahí. No somos individuos aislados. Tal y como esté yo, voy a entrar en un grupo y ese grupo va a estar influido por cómo estoy yo, pero el grupo también me va a influir a mí. De modo que hay días que me voy a casa muy contenta porque digo, anda, se ha enterado este por fin se ha enterado, qué contenta estoy, ya se ha enterado. O qué bien este que nunca había hablado y resulta que con este tema ha intervenido o ha hablado, qué bien. O sea, es muy interesante el entender eso, que somos interdependientes y que las relaciones que se establecen en el aula pueden propiciar un ambiente de bienestar o un ambiente de malestar. Y para eso es imprescindible las normas. Normas con consecuencias. Normas que se establezcan a principios de curso y que sepamos, a ver, nuestro objetivo es estar bien y tratarnos bien. ¿Qué pasa si alguien no lo hace? Tiene que haber consecuencias, porque en muchos centros yo me veo un montón de normas y no hay consecuencias. No, se tiene que anticipar la consecuencia. Y además ser muy claros, nuestro objetivo es estar bien, no aprender, es que es distinto. Nuestro objetivo es estar bien, aprenderemos más. Si nuestro objetivo es estar bien, estaremos más a gusto en el aula, estaremos deseando venir. Si mi objetivo es estar bien, me daré cuenta de aquellos problemas que van a alterar ese bienestar y lo podré corregir. Pero también el entorno y el clima emocional se permite, vamos a decir, si la escuela se abre al barrio, si la escuela se abre al entorno. Ya sé que todos los colegios no están metidos en un entorno que haya facilidad de permeabilidad del barrio o del entorno dentro del colegio y el colegio dentro del entorno, pero si es posible, si está como aquí metido en un entorno, es muy interesante para potenciar el clima emocional de toda la comunidad educativa, que las familias puedan entrar, que yo pueda salir al barrio con un grupo de alumnos, hacer como una visión a principio de curso, qué recursos tiene el ambiente donde yo estoy. Llego a un cole y ¿qué hay? Una fábrica, una tienda, una clínica veterinaria. ¿De qué me pueden servir a mí estos recursos para yo dar qué cosas? ¿Y a quién puedo invitar? ¿Puedo invitar a un abuelo que ha trabajado aquí en la fábrica cuando se hacía seda aquí? ¿Puedo invitar a un abuelo que cuente todo el proceso de metamorfosis del capullo de seda, del gusano? Es decir, que es que tenemos que nutrirnos también de personas del entorno, porque estamos hablando de toda la comunidad educativa. Y no solamente darle la chapa cuando su hijo tiene un problema, que los padres o madres, en cuanto les llaman ya el tutor, ya se ponen a temblar pensando que va a ser algo negativo, sino variar las cosas y decir, mira, te voy a contar todo lo positivo de tu hijo. Se quedan así. Te voy a contar algo positivo. Y la técnica del sándwich, cosa positiva y en mitad, pero mira, esto hay que mejorarlo, porque... Pero que vengan con ánimo, que vengan pensando que tú les vas a ayudar también si tienen problemas. Que un abuelo se sienta útil, que una persona de la comunidad se sienta útil, que puede transmitir muchísimas cosas. Y ya termino. Para mí la escuela del siglo XXI debe convertirse en un espacio emocional amable, hemos hablado de la amabilidad, y habitable. Habitable porque, como he dicho antes, es que la dimensión física también cuenta. Nos sentimos bien cuando estamos rodeados también de un entorno de elementos armónicos. Incluso los colores, sabéis que afectan al aprendizaje y afectan a muchísimas actividades de la vida. Un entorno de bienestar que favorezca el desarrollo no solamente de competencias cognitivas, sino también de competencias emocionales, ¿no? Y que promueva el crecimiento personal de todas las personas que componen la comunidad educativa. Muchísimas gracias y perdonad que me he pasado un poquito de tiempo.